no te escucha? El tema de hoy para el día 17 tiene como título: cuando sientas que Dios no te escucha, sigue orando. Esa es la respuesta. Esa es la clave. Si sientes que Dios no te escucha, no desistas, no decaigas, no desanimes. Sigue orando, sigue orando, sigue orando. Nunca pares de orar. Vamos a la lectura. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios no responde tus oraciones? ¿Alguna vez te preguntaste por qué es que Dios no responde tus oraciones? ¿No has tenido la impresión de que cuando más lo necesitas, más se aleja de ti? ¿Por qué Marta y María suplicaron un día a Jesús que viniera a sanar a su hermano Lázaro, y el maestro no atendió su pedido? ¿Por qué? A ver, una tarde fresca en las faldas de un monte de Galilea, Jesús dijo a sus discípulos. Esta cita la encontramos en Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. Le dijo: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Nota bien allí. Todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Y sigue diciendo la cita bíblica: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Y añade la aplicación diciendo: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Vamos a reflexionar en esta cita bíblica. Y las promesas de Dios siempre se cumplen. Te puedes hacer esta pregunta: si las promesas de Dios siempre se cumplen, ¿cuál es la razón para no atender tu oración sincera? Un hombre, dice el pastor Bullón, un hombre me dijo: pastor, yo no ruego a Dios que me haga millonario. Le imploro apenas un empleo digno que me ayude a cuidar de mi familia. ¿Eso es pedir demasiado? Y añadió: ¿y por qué hay gente que carece del mínimo temor de Dios y sin embargo tienen todo? Quizás tú también te has hecho esa pregunta en esta mañana o en algún momento de tu vida. El profeta Habacuc le hizo la misma pregunta a Dios. La Biblia, Habacuc. La misma pregunta. Y el Señor le dijo: el justo, él debería aprender a vivir por la fe. Debería confiar. Confiar tal vez sea fácil cuando las cosas andan bien, dirás tú. Cuando hay comida en la mesa y toda la familia disfruta de vida y salud, pero ¿qué sucede cuando el pequeño hijo de 3 años languidece en el hospital consumido por la leucemia? ¿O tienes un familiar enfermo
y no hay el dinero, los recursos, pasamos necesidades. Y a veces llegamos a pensar, a creer o a sentir que Dios está ausente y no se preocupa por nuestras necesidades y no responde nuestras oraciones. ¿Qué hacer cuando hay 5 hijos para alimentar? El esposo ha fallecido y tú no consigues un empleo digno. Para completar la dura prueba, vienen los líderes de la iglesia, los hermanos de la iglesia, y te dicen que tienes que confiar, aunque no entiendas lo que te sucede, porque si no lo haces, significa que no conoces a Dios y tú te sientes apuñalado, herido. ¿No te sientes culpable, pecador y sin derecho a nada? Dice el Salmos capítulo 118, versículo 8. ¿Cuándo aceptar la voluntad de Dios se te hace difícil? Tú puedes leer ese Salmo, versículo 8. Si estás pasando un momento de prueba y sientes que la voluntad de Dios a veces parece lejos de tu necesidad. Para empezar a entender por qué a veces pareciera que Dios no te responde, lee conmigo la siguiente cita inspirada. Esta cita está en El Camino a Cristo, páginas 96 y 97. Dice la sierva del Señor: por la oración sincera nos ponemos en comunicación con la mente del infinito. Tú te preguntas, ¿por qué Dios no me escucha? Pero ella te responde y te dice, por la oración sincera nos ponemos en comunicación con la mente del infinito. Quizás no tengamos al instante ninguna prueba notable de que el rostro de nuestro Redentor está inclinado hacia nosotros con compasión y amor. Quizás no lo puedas ver. Sin embargo, es así. No podemos sentir su toque manifiesto, pero su mano nos sustenta con amor y piadosa ternura. Él no se olvida de nosotros, aunque a veces parece ausente, aunque a veces parece lejano, aunque a veces parece que sus respuestas son contrarias a las necesidades que estamos pasando. Ahora reflexionemos en la idea de esta cita. En primer lugar, dice, por la oración sincera nos ponemos en comunicación con la mente del infinito. El primer propósito de la oración no es presentar a Dios tus pedidos ni informarle tus necesidades. Recuerda, querido hermano, y anótalo allí, subráyalo. El primer propósito de la oración no es presentar a Dios tus pedidos ni informarle a Él tus necesidades. Dios es tu Padre de amor y sabe lo que necesitas antes que se lo pidas. Mateo capítulo 6, versículo 32 te hace referencia a ello. Cuando habla de los pajarillos o de las flores del campo, si se preocupa de las aves, se preocupa de las flores, ¿cómo no se va a preocupar de ti? No hay un cabello que caiga de tu cabeza que Dios no lo sepa. Él sí se preocupa por ti. Entonces el primer propósito de la oración no es presentar a Dios tus pedidos ni informarle tus necesidades. Quizás tú estás allí diciendo, tengo un pedido al Señor, quiero hacerle el pedido, y lo primero que salga a tu mente, a tus labios, es pedirle aquello que necesitas. Pero hoy tienes que recordar que Dios ya sabe lo que necesitas. El primer propósito de la oración es ponernos en comunicación con la mente del infinito.
de acuerdo con la cita que acabamos de leer. Dice, por la oración sincera nos ponemos en comunicación con la mente del infinito. Esto significa, querido hermano, que cuanto más horas tienes mejores condiciones de entender los planes divinos para ti. Porque Él te dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová en Isaías capítulo 55, versículos 6, 7. Y sigue diciendo el versículo 8 y 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Tienes que confiar, sí, y tienes que creer que Dios ya conoce tus necesidades y tiene la respuesta, tiene sus planes, aunque a veces parece que guarda silencio. Dios tiene algo mejor para ti. De modo que cuando el Señor no te responde como tú quisieras, en lugar de desanimarte, tú tienes que continuar orando, suplicando, clamando, a fin de que tu mente finita entre en la comunicación con la infinita mente de Dios. Tienes que lograr hacer contacto, sentir a Dios ahí contigo, conversar con Él como un amigo. No como aquel que llevó una lista, un pliego de reclamos. No como aquel que fue a hacer una huelga delante del Señor para que conteste tus oraciones, sino conversar como un amigo. Él ya conoce de tus problemas, Él ya conoce de tus necesidades. Conversa con Él y juntos cuéntale cómo te sientes y busquen juntos la solución en la presencia del Señor. El propósito de la oración no es realizar pedidos a Dios, sino fortalecer nuestra comunión con Él. Hoy hemos aprendido que necesitamos pedir para recibir y que cuanto más oramos a Dios, más condiciones tendremos de entender los planes divinos para nosotros. Debemos pedir el Espíritu Santo. Mañana vamos a entender un poquito más. El Señor te dice ahora, pedid y se os dará. Pero más que pedir, necesitamos buscar a Dios y estar en su presencia, como se busca un amigo a quien queremos contar nuestro sentir. Por lo tanto, el día de hoy, busca un lugar tranquilo para pasar a solas con Jesús por 20 minutos. Pídele a Jesús algo que hasta ahora crees que Él no te ha contestado. ¿Ah? Yo quiero que tú definas una sola cosa, una necesidad, la más grande, la de mayor apremio en tu vida, algo que nunca pudiste lograrlo, pero sabes que Dios te lo puede dar y no te lo ha dado hasta ahora. Pídele ese algo que hasta ahora crees que Él no te ha contestado. Y le vas a explicar en detalle y con sinceridad lo que crees que deberías, por qué crees que debería ser escuchado. Dile, Señor, tú tienes que escucharme por esto, y le vas a explicar con detalles lo que está en tu mente, lo que está en tu corazón, lo que sientes. Y si mientras estás orando sientes una angustia, una preocupación, un dolor, no detengas tu oración, sino que sigue hablando con Jesús, pero ahora de ese asunto que ha invadido tu corazón. No dejes de orar y recuerda que orar no es hacer un pliego petitorio o de gratitud al Señor, no es abrir nuestro corazón a Él como un amigo. Vamos a ir a esos 20 minutos de oración. Allí en la comunidad de tu casa, en el lugar donde estás, busca al Señor en la posición que tú quieras, de rodillas, acostado, de pie. Puedes movilizarte en el lugar donde estás, caminar con Jesús.
No dejes de conversar por 20 minutos con voz audible, los ojos abiertos, sin hacer de tu oración un pliego petitorio, sino conversando con Él como se conversa con un amigo. Vamos en este momento a solas con Jesús. Que Dios te bendiga en esta mañana.